Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los hermanos nicaragüenses que hoy pueden escuchar este audio y que puedan tener este valioso documento que lo hemos titulado El lanzamiento de una luz de esperanza en el túnel de la oscuridad. Nace la organización sociopolítica Unión Nacional Patriótica UNP. Bueno, este documento es un documento de 12 páginas, ¿verdad? Que ahí aparecen los objetivos que perseguimos y las tareas que debemos de hacer todos los nicaragüenses, no solo los que hoy integramos esta estructura. El objetivo es que todos conozcamos verdaderamente qué cosa es la UNP, qué es y para dónde vamos, ¿no? Estamos sencillos, ¿no? Hemos preparado un plan integral, estructural, estratégico de gobernabilidad en 3 fases, ¿no? La primera fase, que es la lucha cívica para sacar y salir de este cáncer que nos ha agobiado por más de 40 años a los nicaragüenses, un cáncer que fue implantado por el castrochavismo o el castrocomunismo inicialmente y después se transformó en el castrochavismo y ahora se ha transformado en el foro de Sao Paulo, más modernizado y más ahora tienen otro por el lado de Puebla en México, que lo encabeza López Obrador. O sea, esta pandemia sigue manejando, por eso les digo que la pandemia del castrocomunismo o el narcocomunismo, que es lo que hoy impera en el territorio, es lo que nosotros debemos estar preparados para salir de una vez por todas. Si hoy el coronavirus está haciendo estrago, ¿verdad? Pero no como a esta pandemia que hemos vivido por más de 40 años, los nicaragüenses, los hermanos cubanos con más de 20, 60 y pico de años, y los venezolanos con más de 20 años. Creemos que es necesario la unificación de todas las fuerzas beligerantes de este país, de todos los sectores. No podemos andar luchando sectorialmente porque no vamos a lograr nada. Tenemos que unirles en una sola carreta como nicaragüense, como sociedad nicaragüense. Porque si seguimos de forma sectorial, así nos van a ir acabando, ¿no? Poco a poco. Y esa es parte de la estrategia de este régimen de poder de mantenernos de manera sectorial o polarizada la sociedad, sin la única opción de la unidad en que corresponde, pues, para todos. Pero la unidad no puede seguir siendo un concepto, hermanos. La unidad tiene que ser a través de la acción. Y la acción, a través de la acción es que se alcanza la unidad. Y ese es el propósito de este lanzamiento, de presentarle una alternativa a la sociedad nicaragüense en medio de la diversidad de planteamientos que muchas organizaciones han venido haciendo, ¿verdad? Y que hasta la fecha no se ha podido lograr nada. Nos hemos mantenido interactuando durante 2 años, que vamos a cumplir próximamente, ahora el 18 y 19 de abril, y no hemos avanzado en lo más mínimo. Nosotros debemos estar claros que nuestra lucha tiene que salir primero en fortalecer las relaciones internacionales como movimiento, que es lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Y lo que es la territorialidad en cuanto al conocimiento de la Unión Nacional Patriótica, UNP. Muchos dirán de dónde salimos, ¿verdad? Nosotros hemos venido luchando no solo desde el contexto de abril del 2018, sino ha sido una sistematización de lucha para poder erradicar al comunismo de este país como de América Latina también. En medio de todas estas cosas, en medio de todo este asedio, persecución, encarcelamiento, asesinato de que ha venido realizando la dictadura de los Ortega Murillo, nosotros hemos venido trabajando de forma sigilosa y de forma personalizada este plan integral, estructural, estratégico de gobernabilidad, ¿verdad? Porque hoy por hoy podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el orden constitucional de este país ha sido roto desde mucho más antes, desde que tomaron el poder estos, ¿verdad?
aquí han irrespetado los derechos humanos o los derechos elementales del individuo, ¿no? Como es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, para esto hemos preparado esta breve reseña, que es lo que significa la Unión Nacional Patriótica, y para ello hemos creado la visión, la misión y quiénes somos, quiénes somos, ¿verdad? En ellas vas a encontrar cuáles son los propósitos, los objetivos a perseguir, ¿verdad? Y la misión, las tareas que debemos de encaminar y empujar a este pueblo, a esta sociedad nicaragüense. Todos los que podamos integrar a este grupo tienen que apropiarse de esta visión o de esta tarea para evitar la polarización en cuanto a cuáles de las organizaciones pertenecemos. Por ahora, como les dije, no podemos sectorizar la lucha, no podemos luchar de manera sectorial porque no estamos haciendo nada, ¿verdad? Recuerden que este régimen está actuando en base a las acciones diabólicas y que no es algo fácil, ¿no? Aparte de soportar la fuerza que hoy por hoy hemos venido soportando durante estos años, también nos enfrentamos a un acto maquiavélico, a un acto diabólico, que es prácticamente una guerra espiritual la que estamos también librando, y por lo tanto debemos que poner siempre a Dios en cada una de nuestras acciones para poder ser y para poder alcanzar esa victoria que nosotros deseamos y que todos los nicaragüenses debemos estar anhelando. Anhelando en el sentido de que sin lucha no hay victoria, ¿verdad? Si tú no luchas, si tú no buscas la manera de cómo salir de lo que nos hace daño, muchas veces nos acomodamos con la enfermedad y eso es terrible, pues. Porque sí estamos muchos nicaragüenses, nos hemos acomodado a la enfermedad que nos han impuesto el narcocomunismo, y después nació el Castro, ¿verdad? Chavismo, y nace el narco, el castrocomunismo, ¿no? Que esto viene a desenfocar en toda la historia de estos últimos 40 años, ¿verdad? La más fuerte que ellos han tenido es la supuesta revolución de Venezuela, la revolución que al final la convirtieron como un trampolín para masificar sus actos maquiavélicos en toda América Latina. En base a todas estas historias, en base a toda esta relación y en base a toda esta vivencia de que los pueblos de América Latina hemos vivido, entonces hoy hemos planteado de forma seria crear y estructurar una salida que nos sea óptima y que no tengamos que exponer vidas humanas, ¿verdad? No podemos, como les decía, sectorizar la lucha, porque somos blancos fáciles. Acuérdense que esta gente tienen el control de las armas y tienen el control de la delincuencia uniformada en este país. No solo la delincuencia uniformada, sino la delincuencia común la tienen organizada también, que es lo que nosotros le hemos llamado los paramilitares, y eso no perdona a nadie. Eso andan con una sed de venganza, con una sed brutal. Pero bueno, hago esta remembranza porque Nicaragua, en medio de todo lo que se ha vivido, este mal no viene desde ahorita, viene desde mucho más antes, ¿verdad? Desde el tiempo de Zelaya viene este principado que gobierna Nicaragua. Nicaragua está gobernado ahorita por un principado diabólico, ¿no? Y esto ha cambiado de generación en generación, además que Nicaragua hoy por hoy está en un periodo apocalíptico, ¿no? Este periodo apocalíptico Dios lo establece por 40 años, ¿no? Y esos 40 años son determinados y no hay retroceso, no hay variación. Todo es cumplido a precisión, ¿verdad? Eso solo Dios lo sabe y nosotros también, cómo vamos a entrar en este juego en el tiempo, conociendo el tiempo de Dios. Y si usted no lo conoce, bueno, estamos un poquito desenfocados de la realidad en que se vive. Por eso es que hemos estado hoy cayendo en las trampas que ellos mismos preparan, porque el diablo te prepara las trampas para poder entregar almas. En este caso, la señora esta que ha venido actuando
como vicepresidente, acuérdense que no es porque lo digamos nosotros, sino ella de manera pública es una de las brujas más reconocidas en América Latina, ¿verdad? Y trabaja también en el sentido de la organización de los rosacrucistas, ¿no? Igual también tenemos otro fenómeno que por el cual ustedes dirán porque no, Daniel no ha, porque él también pertenece a otra organización secreta, ¿verdad? De relevancia internacional, de la cual también el presidente de los Estados Unidos pertenece a esa organización secreta. Lo que pasa es que este señor, ¿verdad?, al cual deseamos la muerte o le deseamos todo lo que sea necesario, pero no es por así que vamos a salir de él, ¿verdad? Entonces, él tiene mayor rango que es el presidente de los Estados Unidos en esa organización secreta. No les voy a decir la organización por efectos de seguridad, ¿verdad? Pero sí, ustedes busquen y concluyan cuál puede ser. Además de eso, en Nicaragua hemos vivido muchas trascendencias en cuanto a cómo se ha manejado este fenómeno diabólico y cómo ha venido gobernando el mal en Nicaragua. Recuerden que la misma palabra de Dios ha dicho y dice, ¿no?, que quien gobierna este mundo es el maligno. Pero debemos de recordar que si nosotros estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación tendremos. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar a Dios primero antes de actuar, ¿verdad? Porque no podemos caer en la trampa con el odio y resentimiento con que nos han tratado, nosotros reaccionar de esa misma manera. Otro de los errores que quería dejar clarito aquí es que nosotros pedimos justicia terrenal. La justicia terrenal solo existe en dos cosas, ¿no? La justicia terrenal de Dios y la justicia terrenal de los hombres. ¿Cuál de las dos estamos pidiendo? No sé, ¿verdad? Solo cada quien sabrá. Pero Dios hace justicia en los cielos y hace justicia en la tierra. Así como le dijo a Pedro, lo que atares en los cielos será atado en la tierra y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso hay que tenerlo clarito, porque nosotros pedimos justicia por el odio y resentimiento que tenemos. Esa es una justicia terrenal, es de acuerdo a nuestra propia voluntad, pero si pedimos justicia, la justicia de Dios que sea aplicada en la tierra, se va a aplicar, pero sin odio y sin resentimiento, no por lo que nosotros nos han hecho, vamos a hacer lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. Si estamos actuando de esa manera, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, será una condenación más que tendremos en nuestras vidas, y eso es lo que tratamos de evitar en este caminar, en esta búsqueda de la libertad de Nicaragua y la libertad centroamericana y latinoamericana. Llegando a todo esto también, el asunto de la transferencia del poder satánico que ha venido realizando durante estos últimos 120 años en Nicaragua ha ocurrido de la siguiente manera. Los periodos apocalípticos, como les dije, son 40 años, ¿verdad? Y estos han finalizado. La familia Somoza igual pues llegó al poder de una forma fraudulenta, ¿verdad? Ustedes ya conocen todo eso, y igual cumplió su periodo apocalíptico. Cuando Dios dijo te vas, y se fue, ¿no? Llegó que era, entre comillas, la solución a los problemas que Nicaragua vivía en ese momento. Y eso es lo que debemos de visualizar. ¿Qué estábamos viviendo hace 40 años atrás y cómo vivimos nuevamente después de ese triunfo fallido? Pues que muchas veces la gente no entiende que aquí no hubo ningún triunfo de ninguna revolución, porque nunca existió esa revolución, porque nunca hubo un triunfo. Fueron los errores patéticos de muchos funcionarios que dejó el gobierno anterior, que no cumplieron las orientaciones y las líneas, pues el protocolo que se tenía que seguir en cuanto a la transición del poder a la Junta de Gobierno que se había formado en Costa Rica por estos señores, incluyendo el Gran Capital y los guerrilleros encabezados por Daniel Ortega. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando esto sucede, ellos vienen, incluso ya estaban preparados para negociar la estadía en la Guardia Nacional, ¿verdad?
el coronel Mejía, en este caso general, que solo tuvo como unos 8 horas o 10 horas de general, tendría que haberse reunido con Humberto Ortega y no lo hicieron. Urcullu Maliaño tenía que haber entregado, que ese era el protocolo que habían establecido los norteamericanos a través de los demócratas, que eran la misma cosa, ¿verdad? Que entregaron el poder a esta gente y no fue así, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Urcullu Maliaño se ensobreció la mente y se le crecieron los humos y dijo que iba a terminar el periodo del general Somoza, que terminaba en mayo de 1981. La historia es así y las cosas hay que llamarlas por su propio nombre. Entonces, en todo ese caminar que hemos tenido nosotros en ese periodo apocalíptico que finalizó el 19, entre comillas, ¿verdad? 19 de julio, pero no fue ese día que termina, sino que la transfiguración o la transferencia del poder diabólico siempre está en las manos de la otra persona. Si la persona que tiene ese principado en el cual está encarnado y que es el instrumento de Satanás, entonces esa persona, si sigue vivo, ahí por ahí va a estar, pues. Mientras tanto no va a pasar nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al asesinar el 17 de septiembre de 1980 al expresidente de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, lógicamente que esto pasa, todo ese principado pasa a la persona que comete el crimen, ¿no? Que comete el asesinato. De ahí para allá, ya es una historia que dice la misma palabra de Dios cuando Abel mató a Caín. Cuando Caín mató a Abel. Y Caín quedó tirado en el mundo y dijo, me van a matar a mí, me van a asesinar por haber matado a mi hermano, entonces voy a ser el errante en la tierra, ¿no? Por eso es que le llaman el judío errante, porque era, bueno, judío porque era de Israel, del linaje de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El asunto es que en ese entonces, según la palabra de Dios, dijo el Señor, para que no te maten a ti. O sea, él pone una señal, una cruz en la frente de Caín, y dijo que todo el que mirara en la frente, la cruz en la frente de Caín, el que lo matase sería maldito 7 veces, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, mataron a Somoza y quien lo mata es el Frente Sandinista de Liberación Nacional encabezado por Daniel Ortega y la Rosario Murillo en ese entonces, porque era su esposa, ¿no? ¿Y qué es lo que vino a hacer este gobierno? 7 veces peor o más, ¿no?, que el anterior. Ahí tenemos las referencias y todo lo que hemos venido trabajando, pero como les digo, Dios ha estado siempre, Nicaragua estaba en las manos de Dios y eso es lo más importante, a través del pueblo de Israel. Y queríamos terminar para seguir con el tema del lanzamiento de la luz de esperanza en un túnel de la oscuridad. Queríamos también mencionar que Nicaragua es una de las cosas más preciadas que Dios tiene, que ama a Nicaragua, que lo tiene bajo sus manos, o en el fondo de sus manos está Nicaragua, en las manos de Dios, porque a pesar de todas las cosas, Nicaragua ha sido bendecida por Dios y ni cuenta nos hemos dado. Nicaragua se le llamó el granero de Centroamérica en su momento, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La palabra de Dios dice en Génesis 12, le dice a Abraham, de ti haré una nación grande, ¿verdad? Bendiciré a quien te bendiga y maldiciré a quien te maldiga. Nicaragua fue bendita precisamente porque en el 14 de mayo precisamente de 1948, el pueblo de Israel, después de la ruptura del rey Salomón o del reinado de Salomón, el pueblo de Israel dejó de ser una nación ante todo el mundo y se convirtió en una colonia de Roma de todos los pueblos, ¿no? Se fue esparcida en los 4 confines de la tierra. Pero más adelante, a través de Isaías o Jeremías, ¿verdad?, dice, de los 4 confines de la tierra volveré a traer a mi pueblo, a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Esa profecía se cumplió en nuestras narices y nadie dice nada sobre ese tema.
hace 72 años que se va a cumplir ahora este 14 de mayo, de que el pueblo de Israel volvió a ser nación. Pero para poder redimir a ese pueblo y poder darle la misma potestad como cuando fue el primer reinado a través de Saúl, ahora Dios lo redimió. Pero para hacer esa remisión tenía que haber derramamiento de sangre. Imagínense ustedes cuántos judíos tuvieron que morir para esa remisión. Más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que hoy no podemos negar eso. Esa es una de las profecías más espectaculares, más maravillosas, podría decirlo yo, en que hoy por hoy nadie hablamos del tema, pero sí debemos de hablar del tema del poder y las maravillas del poder de Dios. Entonces Nicaragua, en base a eso, en su momento él apretó el botón en las recién formadas Naciones Unidas, ¿verdad? Apretó el botón a favor de Israel para que volviera a ser nación como el resto de naciones del mundo. Y así sucesivamente vino y cayó la bendición. Los centroamericanos no iban a otro país a trabajar, venían a Nicaragua a trabajar y por eso se nos llamó el granero de Centroamérica. Y aún luchamos para eso, para que Nicaragua vuelva a ser el granero de Centroamérica. Y yo sé que lo vamos a lograr. Con el favor de Dios lo vamos a lograr. Entonces, en ese contexto de la historia vamos caminando y vamos haciendo patria alrededor de los temas que verdaderamente requiere esta patria de una transformación, de un cambio total. Entonces, para buscar todos esos elementos y buscar el marco jurídico, creamos esta organización, que es la organización llamada Unión Nacional Patriótica, UNP. La estructuramos y tenemos la gente, ¿no?, que es la que nos acompaña. Entonces esos tres elementos son los que nos da el soporte jurídico, ¿verdad?, y eso es lo que estamos haciendo. Además de eso, que los derechos elementales del individuo, de los ciudadanos nicaragüenses, como es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, nos da el derecho también. Cuando son rotos estos, cuando la ley riñe contra estos derechos, tenemos que buscar la manera de instituir otros, no buscar cómo seguir en el mismo, pues, porque la verdad es que les digo que muchos hoy por hoy estamos queriendo seguir en el camino del cual estamos, ¿verdad? Hay cosas sencillas como esta que les voy a decir: si tú te bañas y no te cambias ropa, de nada te sirve, porque al rato vas a estar hediondo nuevamente. Y es como que no te bañes y te pongas ropa nueva, vivís una vida de apariencia, y esa vida de apariencia, ¿verdad?, vas a estar fuera del contexto, en un rato estás igual, pues. Entonces esas cosas son las que no queremos que sucedan, y no queremos seguir más en este sistema, y por eso nos hemos planteado el cambio al sistema de poder en este país, político, social y económico, a través de un nuevo marco legal, constitucional, institucional y administrativo. Partiendo de esos 6 elementos, hemos diseñado esto que ahora les vamos a lanzar, ¿verdad?, la UNP, en todas sus dimensiones, en toda su territorialidad, ¿verdad?, para después caer en la parte de la estructura del plan, que el plan, como les dije, que son 3 fases las que tiene. La fase inicial, que es la fase de la salida del régimen, la manera de la lucha cívica, acompañada de algunas otras acciones que en su momento se van a notificar. Entonces la UNP se comienza a estructurar hace más de 1 año y medio, y es hasta ahora que nosotros estamos tratando de cumplir el plan que hemos iniciado a partir de enero. Hemos iniciado este plan y hoy, 17, estamos haciendo el lanzamiento de manera oficial, ¿verdad?, para todos los nicaragüenses. Entonces en ella van a encontrar la visión, la misión y quiénes somos. Ya decimos que somos nicaragüenses todos, de distintos sectores sociales, ¿verdad?, llámense profesores, llámense el gremio de médicos, llámense productores, etcétera, empresarios que amen a Nicaragua, no esta manada de mafiosos que tenemos en el gran capital, que son los que han provocado, ¿verdad?, la penetración y la instauración del comunismo en este país.
En ella vamos a estructurar y tenemos estructurada la UNP en los, bueno, nosotros hemos diseñado una estructura territorial no solo de los 153 municipios que existen de manera constitucional, valga la redundancia, de este sistema. Pero como esto no sirve, nosotros hemos creado una territorialidad de 181 municipios, ¿verdad? 151 municipios y 30 departamentos. 28 caseríos que pasan a ser municipios y 13 municipios existentes que pasan a ser departamentos. En ella está la integrada de la siguiente manera, ¿verdad? Para que más o menos se den una idea de cómo van a estar. La Junta Directiva Nacional tiene 13 miembros, la Junta Directiva del Distrito Nacional Managua 13 miembros y las juntas directivas de los distritos de Managua 5 miembros por distrito. Juntas directivas departamentales, que son 30 departamentos, 7 miembros por departamento, y las juntas directivas municipales 5 miembros por municipio. Entonces eso van a encontrar y después viene una descripción de cómo está diseñado, ¿verdad? Y cómo debe caer más abajo, ¿verdad? A los barrios, comarcas y caseríos. En los barrios, comarcas y caseríos la sociedad debe organizarse en unidades de acción ciudadana. En cada barrio deben crearse 15 unidades de acción ciudadana, que dentro de ellos está el de la familia, el del trabajo, el de la energía, la salud, etcétera, etcétera, seguridad, todo. Hay 15, con esas 15 en cada barrio vas a formar una junta directiva y la junta directiva va a crear 5 miembros externos que sean del mismo barrio pero que no interrumpan a la unidad de acción de esto, ¿verdad? Una vez que ya tenemos estructurada la UNP en los territorios que ya están, ¿verdad? Hemos creado una declaración de principios del pueblo nicaragüense, que en ella va a reflejar lo que realmente, el sentido de lo que verdaderamente queremos los nicaragüenses de buena voluntad y que amantes de la paz y de la libertad, ¿verdad? Amantes de la unidad republicana y del humanismo, que es lo que estamos, porque hoy por hoy la izquierda, la derecha, la ultraderecha y la extrema izquierda no han hecho nada. Eso es lo que nos ha traído tanto daño a este país. Entonces tenemos también la declaración de principios del pueblo de Nicaragua, de donde van a encontrar muchos elementos. Está dividida en 3 aspectos y ahí en eso es, como les decía, que es lo que vamos a trabajar en ella. Ahí van a encontrar una serie de elementos que deben de ustedes, al leerlo, deben de encontrarse ustedes mismos, como que ustedes fueran los actores de todo este plan, ¿verdad? Entonces, uno de los temas importantes que allí tenemos, ¿verdad?, es que verdaderamente lo que nos puede hacer libres a todos los nicaragüenses es un trabajo con dignidad, ¿verdad? Esa es una de las herramientas importantes que tenemos que tener, que solo el trabajo con dignidad es lo que nos puede hacer verdaderamente libres de todo el argumento que han venido planteando el comunismo en todas las sociedades, la izquierda, la ultraizquierda, etcétera, etcétera, los demócratas, que ahora el comunismo se está convirtiendo en la socialdemocracia en América Latina y de forma encubierta tratan de mantenerse en el poder. Hay que tener mucho cuidado. En esa declaración de principios se contempla todo lo que verdaderamente queremos para Nicaragua, ¿verdad? Después de la declaración tenemos la justificación por qué estamos haciendo nosotros. Ahí están los elementos que, más que señalados, todos y cada uno de nosotros ya los conocemos, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto y qué nos justifica hacer todas estas acciones? Entonces, ahí van a encontrar también una serie de informaciones que les permita, ¿verdad?, discernir el por qué estamos luchando y para qué lo estamos haciendo, que es la parte de este. Después venimos al tema, a la primera fase de lucha, ¿no?, a la primera fase del plan, que ya una vez terminada la estructura de la UNP, caemos a estos temas, ¿verdad? Entonces, dentro de ella vamos a tener la lucha cívica,
¿verdad? Donde proponemos todos los métodos de lucha que tenemos que realizar, etcétera, etcétera. Además, promover un gobierno transicional de reconstrucción nacional también, que ya está estructurado, ¿verdad? Pero en su momento se va a dar a conocer. La difusión de propaganda de la lucha cívica en contra del régimen, etcétera, Ortega Murillo a nivel internacional y nacional. Esto es con el equipo que tenemos en el exterior, vea que será que nos van a representar. Ahí vas a encontrar la representación diplomática de la sociedad nicaragüense durante el desarrollo de la lucha cívica. Entonces, tenés todos esos elementos que contemplan el plan antes de la salida del gobierno, ¿no? De este régimen oprobioso que hemos aguantado por más de 40 años. Una vez concluida esta etapa, que ya estamos en el proceso, nos quedan unos meses nomás, solo simplemente que tenemos que articular en los próximos 3 meses la mayor cantidad posible de los sectores sociales a que se incorporen como nicaragüenses, ojo, ¿verdad? Porque cada organización va a seguir viviendo como tal, como ha vivido, pero por ahora tenemos que juntarnos a un solo barco, porque si no lo hacemos así, aquí seguimos en este patín. Y el patín es que el enemigo, en este caso el adversario que tenemos, que son nuestros hermanos nicaragüenses, independientemente de la posición que ahora se encuentren en estos elementos, ¿verdad? Son nicaragüenses, no hay que obviar eso, pero sí son malos hijos de esta patria que no reparan nada de lo que ellos hacen. Pero no podemos actuar nosotros con el mismo dilema de ellos, porque si no estaríamos haciendo la misma cosa o peor que ellos, ¿verdad? Estaríamos saliendo. Entonces, en ese tránsito de la lucha, tenemos, como le decía, la parte de la lucha y la parte de la segunda fase también vas a encontrar ya lo que es el gobierno transicional, una reseña de lo que puede ser el gobierno transicional y cómo va a estar estructurado. También ellos vas a encontrar, una vez que termine el periodo de la transición, o sea, en este caso de la transicionalidad del Estado, de la transformación, de la creación del nuevo sistema de poder, que es un poder que estamos tratando de implantar, es un nuevo sistema, que es el sistema parlamentario, ¿verdad? Que es uno, y la institucionalidad de la estructura administrativa del Estado de la República de Nicaragua, porque si no lo hacemos así, aquí vamos a seguir en la misma disyuntiva de quítate tú para ponerme yo y seguir poniéndonos, como les decía, los calcetines sucios y al rato va a estar hediondo el pie o viceversa, ¿no? Entonces, en ese proceso, ahí van a estar formados, todos los equipos ya están formados. Simplemente damos a conocer de manera oficial para que muchos de estos hombres y mujeres nicaragüenses se acerquen a las estructuras de los territorios, ¿verdad? Para que puedan participar en él. Dentro de todo ese proceso, ya una vez en el proceso de reconstrucción, o sea, el gobierno transicional de reconstrucción nacional, en este proceso que le toca duro a toda la gente, el Consejo Parlamentario y toda esa vaina, nosotros tenemos ya estructurado lo que es dentro de la nueva estructura, ¿verdad? De la segunda fase, que es la implementación del gobierno transicional de reconstrucción nacional, ¿verdad? Le va a dar cumplimiento. Ahí tenemos un consejo parlamentario, ¿verdad? Que está dividido en 2 cámaras, vamos a tratar de decirlo de esta manera, congresistas y senadores, ¿verdad? Tenemos en los departamentos una nueva estructura de descentralización del poder, que es la gobernatura, ¿verdad? Los gobernadores van a estar a través de los distritos departamentales, ¿verdad? Y los consejos municipales iguales, ¿verdad? Como lo que es la alcaldía. Además de eso, vas a tener una estructura territorial estatal del gobierno central, en este caso de la administración central, va a estar dirigida a los territorios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Descentralizando el poder y la situación económica y la situación de la economía territorial igual. Todo lo que es el sistema económico va a estar descentralizado hacia los territorios, igual los aspectos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora seguimos en ese trabajo,
dentro de los cuales vas a tener mucho trabajo que hacer esta estructura, ¿verdad? Como es un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de seguridad nacional, etcétera, a través de otras organizaciones que estamos planteando una nueva estructura en lo que es el aparato castrense, y por ahí no. Ahí vamos, vean que en su momento van a conocer todo el plan. El plan va a ser difundido una vez que nosotros ya hayamos alcanzado la victoria de todo, ¿verdad? Y que todas las personas que vayan a ocupar cargos beligerantes en la nueva estructura administrativa tienen que asumirse o tienen que estar correlacionados con el principio meritocrático, ¿verdad? Porque no podemos seguir en lo mismo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido trabajando. Aquí la clase alta o los pequeños capitales no salen a dar la cara, ponen a sus borregos, ¿verdad? Y esos son los que ellos fabrican, en otras palabras, a líderes, a un liderazgo que de repente llega al poder, pero al final quienes mandan son estos señores que no los ven la cara, no le puedes reclamar, le reclamas a alguien que tampoco toma decisiones. Entonces, evitar ese tipo de liderazgo, tenemos que fortalecer el liderazgo dentro del principio meritocrático también, y esto no es que estemos devaluando el esfuerzo de cada quien, todos los esfuerzos son reconocidos y deben ser reconocidos, ¿verdad? Todos los nicaragüenses, pero ante todo, yo creo que todos los nicaragüenses tenemos una responsabilidad de cambiar este país, de transformar este país. Si de lo contrario, no vamos a poder avanzar ni ver más adelante a nuestras generaciones de forma feliz. Si nosotros solo hacemos la transición del poder de un gobierno a otro, entonces sí estaríamos súper mal, porque estaríamos montados sobre la misma arena movediza y que al final los vamos a seguir hundiendo, ¿no? Al corto y mediano plazo, y eso es lo que no queremos. Queremos institucionalizar la democracia republicana y humanista en este país, que es lo que nos va a salir adelante. Dentro de ese mismo proceso se establece lo que es el proceso de elecciones libres y soberanas, ¿verdad?, para cubrir lo que es la segunda fase. De ahí, en ese mismo periodo, es donde se comienzan a crear los partidos políticos, con la única diferencia que ahora los partidos políticos tendrán que ser estructurados de acuerdo a la nueva estructura territorial y que tendrán que asumir sus responsabilidades como organización política y deberán de asumir sus gastos, porque los nicaragüenses, yo creo que no debemos de pagar un solo centavo por por ejercer un ejercicio que nos corresponde a todos, que es una obligación de todos, buscar cómo administrar el poder o administrar los bienes del Estado, que son de todos los nicaragüenses, y poder salir adelante. De lo contrario, aquí no ha pasado nada. Entonces, la organización de los partidos políticos tiene que estar basada en una nueva ley electoral, ¿verdad?, en una nueva forma de hacer política. Ya los políticos anteriores o los políticos tradicionales dejarán de serlo de por vida por no haber hecho lo que les tocó hacer, ¿verdad? Ahora vamos a decir el boomerang que nos han tirado ellos, no pudieron ni podrán. Entonces, eso mismo, hoy ellos no pudieron ni podrán ejercer más la gestión pública, porque el Estado deja de ser el botín para muchos de esta gente, incluyendo el gran capital, ¿verdad? Porque después vamos a tocar ese tema en otro momento, cómo les vamos a demostrar cómo ellos han venido estafándote, robándote en tus narices, ¿verdad? Y cómo se han enriquecido ellos de forma ilícita. Cómo el emprendedurismo aquí no ha funcionado, o sea, los pequeños y medianos productores, empresarios, etcétera, no nacen y no crecen precisamente porque el sistema económico, el sistema tributario está demasiadamente cargado, que al final eso no es retribuido, es una parte en la que nos retribuyen a través de horas o de obras públicas, ¿no? Pero al final te cuento que no es así. Y ahí vamos a demostrarle ese panorama, ese enredo que nos han metido y que creemos nosotros que estamos pagando nomás un porcentaje X cuando por debajo ya han hecho una carga fiscal. Y eso no entra al Estado, no entra al Tesoro, ¿verdad?
Entonces ahí vas a encontrar muchas cosas de estas, pues en ese proceso de la segunda etapa del plan. En la tercera etapa es ahí donde viene y ya comienza la estructura del poder, ¿verdad? Donde nosotros tenemos ya no es otra cosa más que va a estar, dice el poder supremo del soberano, ¿verdad? De la sociedad nicaragüense, que está organizada en instituciones políticas, organizaciones gremiales y organizaciones sociales. El segundo poder que está plasmado es el Parlamento, ¿verdad? Senadores y congresistas. Ahí aparece el Poder Ejecutivo a través del primer ministro, ministros, directores, gerentes, Tribunal Constitucionalista, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de Relaciones Exteriores y Consulares, Instituto Electoral, gobernadores, alcaldes distritales, alcaldes municipales, consejeros municipales y unidad anticorrupción y persecución del crimen en la función pública. Esa es parte de la estructura, la nomenclatura de la estructura administrativa que va a tener el nuevo ejercicio administrativo del Estado, que es simplemente que el ministro no es simplemente es un administrador como cualquier otra empresa. Lo que pasa es que esta misma estructura aparece en las empresas que tienen estos señores y que eso lo han querido imprimir a nosotros, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no puede ser, porque ellos han visto a Nicaragua como que si fueran parte de sus empresas, y por lo tanto que en las empresas normales, en la sociedad anónima, el que tiene más plata es el que gana, el que manda, ¿no? En este caso Nicaragua no es así. Aquí todos tenemos igualdad de derechos, tenemos igualdad de oportunidades y todos tenemos como socios de esta empresa una sola acción, llámese Carlos Pela, llámese Chamorro, llámese Mántica, llámese lo que se llame. Pero aquí somos nicaragüenses todos, igual el valor de la acción de esta persona, de un ilustrador, de un vendeaguela, es igual, la misma valor tiene que la que tiene Carlos Pela. Entonces hay que diferenciar esto y hay que definir, son definiciones en cuanto al servicio público, ¿verdad? Ahí terminamos y los procesos ahí están contemplados, ¿verdad? Hasta llegar al final de nuestra etapa, ¿verdad? Y que es lo que nosotros planteamos y que es lo que vamos a estar hablando, a qué le vamos a dar más prioridad en esta transformación, ¿verdad? Ahí tenemos 21 puntos más o menos que están contemplados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cualquier duda o aclaración que ustedes puedan tener al respecto, nosotros vamos a dejar un correo, ¿verdad? O un número donde van a hacerlos llegar de forma directa y que en su momento estarían respondiéndoles a todas las inquietudes que ustedes pueden tener a este plan. Cualquier cosa, ahí vamos a estar con todo el ánimo para seguir cumpliendo el plan que ya se le dio cabida y que ya se inició, pues. Tal vez no lo conozcan porque no ese es el tema, que estar en las redes sociales ni nada de eso por el estilo, porque ese es un terror, es una de las armas que ellos también la utilizan como para neutralizar todas las acciones que nosotros tengamos en contra de este sistema, porque estamos luchando contra el sistema. Aquí como les digo a muchos, que Daniel Ortega no es el problema que hoy enfrenta Nicaragua, o que el problema no es Daniel Ortega el que tiene Nicaragua. Daniel Ortega es parte de los problemas que Nicaragua necesita resolver, que es este sistema oprobioso del narcocomunismo y del castrocomunismo, y también que se ha metido el castrochavismo también, ahora el foro de San Pablo y ahora el foro de Puebla en México, ¿no? Entonces, más ahora que estos tienen comunicación con los comunistas chinos, es una serie de cosas que tenemos que salir cuanto antes que las cosas se compliquen. Ya vean ustedes que estamos sufriendo una guerra bacteriológica, ¿verdad? Que nada teníamos que ver, pero este es parte del manejo de la geopolítica, geoeconómica, quien mantiene la hegemonía mundial, y eso es lo que hoy se está discutiendo y peleando, pero al final la manera en que lo están haciendo las potencias, creo que no es lo correcto, ¿verdad? Yo creo que hay otras cosas de entendimiento para poder cambiar y poder decir que cada quien debe tener y debe salir de acuerdo a su propio esfuerzo y planteamiento. Entonces, mis queridos hermanos, cualquier duda dentro de este plan, ahí están las 3 fases, ¿verdad?, del plan, y si le damos fiel cumplimiento a esto, nosotros tendremos una vida normal en los próximos meses,
porque de este año esta dictadura, este régimen, este sistema oprobioso no va a pasar, ¿verdad? Eso lo aseguramos y tenemos la fe en Dios que así es, de acuerdo al cumplimiento de los tiempos apocalípticos que Dios tiene para Nicaragua, ¿verdad? Saldremos y vamos a entablar una democracia republicana, humanista, ¿verdad?, que nos permitan a todos los nicaragüenses tener igualdad de oportunidades y tener un Estado de Derecho, ¿verdad?, para todos, y que los derechos humanos sean respetados. Ahí están en la declaración de principios lo que nosotros estamos planteando para Nicaragua, que creo que ese debe ser el sentir de todo y que cada uno de ustedes debe de apropiarse de este planteamiento para que podamos luchar de la mano. Recordad que sin lucha no hay victoria, hermano nicaragüense. Que la patria y Dios nos proteja y nos guíe en un camino y un sendero de luz, como dice el título, ¿no? Nosotros estamos haciendo este lanzamiento de forma oficial, que es el lanzamiento de una luz de esperanza en el túnel de la oscuridad en que nos ha mantenido este sistema oprobioso, ¿verdad? Nace la organización sociopolítica Unión Nacional Patriótica. Nacemos hace más o menos 1 año y medio y es hasta ahora que están dándonos a conocer la primera fase, ¿no? Porque esta es una fase de lanzamiento oficial para que sepan que existimos, ¿no? Porque aquí nos está todo el plan, hacemos referencia a cada una de las fases, pero el plan lo van a ir conociendo y además que va a ser público, ¿no?, en su momento. ¿Para qué? Para que no sea distorsionado en el ejercicio, en el inicio, pues, de la aplicación del plan. Todo, la mayor tarea nuestra, en lo que hoy estamos dirigiendo, conformando esta agrupación, es el cuidado y la seguridad de la vida humana. Eso es lo primero que cuidamos. Por eso es que tal vez no los ven con tanta popularidad. Y yo lo quiero dejar claro, que aquí la farandularía, los faranduleros, no tienen toda la palabra, no tienen todo en su boca, no tienen nada en su mente, en su corazón muchas veces, ¿verdad? Pero sí hay personas que verdaderamente tienen la capacidad, y eso puede ser usted, el que esté escuchando, el que lee este documento. Puede ser usted el que tenga la oportunidad de darle un granito de arena, de poner un granito de arena en la transformación político, social y económico de este país, y instaurando un nuevo sistema. Y un nuevo sistema es un sistema parlamentario, ¿verdad?, donde el Congreso, el Parlamento, en este caso el Consejo Parlamentario, va a tener la hegemonía del poder, porque el poder lo tiene el soberano, el ciudadano, que es al revés, ¿no? Esto te han hecho creer de que el pueblo es el que tiene el poder, el pueblo presidente, pero esa es la manera del engaño más burda que han, la forma más burda que han tenido para engañarte, regalándote algo, haciendo que lo que te hacen es haciéndote cómplice de la sinvergüenzada y de la delincuencia, ¿no? Te hacen cómplice. ¿Cómo te hacen cómplice? Regalándote una lámina de zinc, regalándote algo, regalándote una gallina, un chanchito, entonces te convertís en cómplice. Bueno, para dejarlo ya más claro, todos aquellos grupos o personas que anden queriendo elecciones en este país se vuelven cómplices de la criminalidad de este gobierno, ¿verdad?, y coactores de crímenes de lesa humanidad. Nosotros no podemos permitir seguir en este sistema. Si nosotros desconociéramos totalmente el orden jurídico que estos mismos violaron, ya otra cosa cantara. Y eso es, se los digo a todos aquellos profesionales del derecho también, porque si no nos ponemos a trabajar en qué es el verdadero sentido jurídico que debe establecerse una sociedad en normalidad, no como estamos ahora, es inaudito pues que estemos diciendo que hay un orden constitucional cuando tenemos a un criminal en el gobierno, a un narcotraficante. Entonces, hermanos queridos, que Dios nos ampare y nos bendiga en esta travesía que hoy inicia este grupo de hombres y mujeres nicaragüenses, amantes de la paz, amantes de la libertad, ¿verdad?, y amantes de la democracia republicana y humanista. Que Dios bendiga a Nicaragua y a todos vosotros.